Que Dios los continúe bendiciendo en esta mañana y los invito a abrir sus Biblias en Hechos de los Apóstoles, capítulo 22. Terminado el tercer viaje misionero y aún habiendo sido revelado al apóstol Pablo de que le esperaban cadenas, igualmente continuó su viaje a Jerusalén y vimos que allá había habido un alboroto y lo habían arrestado. Y entonces el apóstol Pablo allí tiene la oportunidad y va a relatar acerca de su conversión. Versículo 6, arranca allí su testimonio, dice: pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es importante, hermano, testificar acerca de lo que el Señor hace en la vida de uno, como lo habíamos señalado, al igual que ocurrió con un ejemplo del Antiguo Testamento en días del profeta Samuel. Dios transforma las vidas en un abrir y cerrar de ojos en un instante, y Dios le revela proféticamente a Samuel cosas, como dice la palabra, que ojo no vio ni oído oyó, Dios tiene preparado para los que le aman, y cosas que no habían sido vistas antes, un cambio radical que opera Dios en la vida de una persona. Allí tenemos en la vida de este rey, que tal vez lo miramos y decimos, bueno, no es el rey más ejemplar, no es el rey tal vez al que quisiéramos parecernos nosotros. Sin embargo, hermano, en su vida Dios operó un cambio al punto de que se convirtió, pasó de ser una persona común a comenzar a profetizar allá. Algo que nunca hubiera esperado para su vida, pero Dios hizo ese cambio. Y allí, hermano, por otro lado, tenemos en contraste la vida de un religioso. Porque igual que en los días que se relata esto hace 2000 años atrás, también hoy hay religiosos, ¿no? Hay mucha gente que tiene religión, las podemos ver a veces con el portafolio, con la Biblia abajo el brazo, ¿no? Y por ahí están en la misma situación que estaba Saulo de Tarso. Saulo de Tarso estaba investido de conocimiento. No solamente, como lo habíamos visto, fue criado en una ciudad que era una provincia, había sido conquistada por los romanos, era una de las ciudades más importantes de la antigüedad, sabía hablar y escribir en un par de idiomas allí, y como si esto fuera poco, era estricto en la observancia de los escritos y había venido a hacer un curso intensivo allí a Jerusalén, y lleno de todo ese conocimiento, estaba allí sin poder discernir los tiempos que la palabra de Dios estaba testificando. Porque cuando leemos la palabra de Dios, hermano, no estamos leyendo una poesía, no estamos leyendo simplemente la historia de una familia o de una nación. En muchas oportunidades allí se encuentran palabras proféticas, las cuales pasan inadvertidas hasta el tiempo de su cumplimiento. Y cuando viene el Espíritu ese que nos guiaría a toda verdad, que Jesús prometió, dice, rueguen al Padre que envíe el Espíritu Consolador que los va a guiar a toda verdad, todos los pasajes que ya sabía desde niño, porque de niño no había escuelas o liceos como tenemos nosotros, iban a la sinagoga a aprender y también eran instruidos en la palabra. Y tal vez sin saber leer en sus principios, gente común, como era el caso de Pedro, era un pescador, no era un hombre de letras, como si hubiese parado el Leví, ¿no? El que era cobrador de impuestos, bueno, entendía de número, era contador allí. No nos hubiera extrañado si se para y lee un rollo, pero se para allí y da testimonio y dice, ahora comprendo las palabras proféticas habladas en los salmos, los cantaba como canciones, pero había llegado el tiempo de su cumplimiento, donde anunciaba
en forma profética a David de que el cuerpo del Señor no permanecería en el sepulcro. Dice, ahora entiendo esta palabra, no permitirás que tu santo vea corrupción. Dice, estaba hablando no de sí mismo, sino que estaba hablando de Jesús. Y cuando el profeta Joel también profetizó acerca de los postreros días, de los hijos, de los padres, de los jóvenes, viendo visiones, etc., dice, es este tiempo. Se estaba cumpliendo allí en medio de ellos, hermano, y no hay cosa que tenga mayor trascendencia que cuando la palabra profética se cumple y uno puede estar viendo en la palabra con claridad su cumplimiento, como Jesús dijo allí cuando estaba en Nazaret, en la sinagoga, dice, esta palabra se ha cumplido hoy en medio de ustedes. Y es así, hermano, que la palabra empieza a tener su cumplimiento y ocurren cosas que yo no tengo referencia en el Antiguo Testamento que hayan ocurrido. Hay 3 oportunidades diferentes donde la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, y le hablo en lo que llamamos hoy los Evangelios y en Hechos de los Apóstoles, se da una situación clara. Una luz que ilumina a los que están en tinieblas. El primer ejemplo, hermano, lo tenemos en Mateo, capítulo 4, cuando Jesús principia su ministerio. Y esta iniciación del ministerio de Jesús da cumplimiento a una palabra profética que había sido hablada por el profeta Isaías, capítulo 9, versículos 1 y 2. Para ubicarlo un poquito en contexto, Isaías vive en un tiempo donde las tribus de Israel habían sido llevadas cautivas a Siria. Y en su lugar, hermano, habían sido introducidas personas de otras naciones. Imagínense, hermano, y yo sé bien de lo que le hablo, la rabia que le daría ver el terreno de ellos, las casas de ellos, ocupada por otro que no trabajó y ni hizo nada para merecérsela, porque eso le pasó a las 10 tribus de Israel. ¿Y sabe en qué días pasó eso? En día del profeta Isaías. Y el profeta Isaías vio los lugares que habían sido ocupadas por las tribus de Zabulón, de Neftalí y otras tantas, porque eran 10 las tribus que fueron deportadas, habían sido llevadas a otro lugar, y otras personas vinieron y habitaron en ese lugar. Y allí en medio de esa frustración que podía sentir, Dios le trae una revelación y le dice, la tierra que tú consideras asentada en sombra de muerte, porque cautividad, muerte, esclavitud, hermano, no eran las cosas más deseables para un pueblo que esperaba en Dios, pero que había hecho las cosas mal y que Dios los lleva allí en la cautividad, y por cerca de 100 años más permaneció Judá y media tribu de Benjamín, porque eran 2 reinos aparte desde la muerte de Salomón. Usted conocerá la historia, yo no quiero aburrirlo con la historia, pero quiero situarlo en el momento que le toca vivir a Isaías y en el que en medio de esa frustración Dios tiene una palabra que le da. Y cuando Jesús inicia su ministerio y va a predicar a Galilea, ese es el momento que el profeta Isaías había visto en revelación. 400 y pico de años después, la palabra de Dios se cumple. ¿Y qué pasa? Los que estaban en oscuridad, los que estaban en desconocimiento, los que estaban viviendo en desesperanza, los que estaban viviendo en ignorancia, de buenas a primeras, luz le resplandecía. ¿Cuál es la luz? ¿Quién dice? Yo soy la luz del mundo. Hermano, la luz del mundo se había manifestado y era Jesús. Y sabe que cada vez que yo quería mencionar 3 pasajes en esta mañana, donde esa luz ilumina a un grupo de personas, ilumina a un grupo de estados, de departamentos, como usted le quiera llamar, depende del país en el que viva, ¿no? Y a veces a una persona puntual. El apóstol Pablo da su testimonio y dice, yo iba camino a Damasco y de pronto me resplandeció una luz del cielo. Y en medio de esa luz, ¿qué era la luz? Jesucristo mismo manifestándose y hablándose. Cuando se recibe el mensaje de salvación y de la obra redentora de Jesucristo, es cuando se recibe la luz. Mientras uno no entendió eso y no puede entender y comprender y reconocer en Jesús como Salvador suficiente, todavía está en tiniebla.
pero cuando esa luz viene, hermano, y como le decía allí, después lo puede leer porque es la ventaja de grabar las predicaciones, en el Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículos 12, dice, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, porque la profecía era para ese lugar, Galilea era el lugar donde habían sido, Jerusalén no, Jerusalén había permanecido, era parte del reino de Judá, había permanecido en días de Isaías. Pero cuando Juan fue apresado, Jesús fue a Galilea, fue a la región que antiguamente habían estado allí, el país de Israel, las 10 tribus de Israel, con capital en Samaria, ¿no? Volvió y dejando Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima de la región de Zabulón y de Neftalí, que eran 2 de las tribus de Israel, 2 hijos de Jacob, ¿no? Que le habían dado nombre a esas 2 tribus, 2 departamentos. Recuerda que cuando luego de la muerte de Moisés, Josué entra a la tierra prometida, les adjudicó a cada tribu una zona en la cual tenía que vivir, y por suerte le correspondió a Zabulón y Neftalí esa zona cercana al mar de Galilea. Dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y de Neftalí. Recuerde esta palabra profética fue dada estando Zabulón y Neftalí, todas esas tribus cercanas, Isaacar, Aser, todas las otras tribus, presas en Siria. Para que se cumpliese cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, ya no más Galilea de los israelitas, como había sido Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. Él era la luz, hermano, como reconoce Juan, que alumbra a este mundo, la luz que alumbra a todos los hombres, la luz que alumbró la región de Galilea, las tribus de Zabulón y de Neftalí. Y sabe que un tiempito antes, unos 30 años antes, otra luz también había resplandecido. En esta oportunidad, la luz había resplandecido donde menos uno la espera, ¿no? Porque uno a veces está esperando y dice, si pretende una luz en el centro de alguna ciudad donde puede tener alguna luz fuerte, tal vez cerca de algún templo en algún lugar, pero no. Vio que Dios alumbró con su luz a Saulo de Tarso cuando iba en el camino a Damasco, capaz que en alguna zona media descampada, media árida, pero en ese lugar la luz de Cristo lo iluminó y lo transformó. Y otra luz, hermano, resplandeció un día, el día en que Jesús había nacido, a unos pastores que estaban en el campo allí. Esa historia acerca del nacimiento de Jesús, los ángeles y los pastores, la tiene, si después la quiere leer, Lucas capítulo 2, versículo 8, dice, los ángeles y los pastores. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre el rebaño, y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor, ¿qué hizo? Los rodeó de resplandor, dice la palabra. Y tuvieron gran temor, pero el ángel le dijo, no temas, porque acá les doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre, bla, bla, bla. Pero lo más importante, hermano, versículo 17. Entonces dice, bueno, vamos a ver estas cosas. Y fueron a donde les había indicado el ángel que lo iban a encontrar. Dice, y al verlo, dieron a conocer lo que se le había dicho acerca del niño. Y todos los que lo oyeron se maravillaron de lo que los pastores le decían. Imagínense, hermano, ¿qué expectativa tenían para ese día los pastores? Capaz que estaban conversando entre ellos acerca de ¿qué trajiste vos para cenar? Porque estaban allí, la vigilia, estaban en la noche, tenían que pasar toda la noche cuidando el ganado y las conversaciones capaz que serían esas.
Convidame un poquito de lo tuyo, yo te lo convido de lo mío. Era un día cualquiera. Y ese día cualquiera, hermano, ocurre un milagro. Un resplandor del cielo los alumbra y un mensaje que no esperaban. Dice, un mensaje no para mañana, no para pasado, no para dentro de un año. Dice, les ha nacido hoy un Salvador, el Cristo. Y hermanos, enseguida que recibieron ese mensaje, fueron y comunicaron también a los demás otros. ¿No es lo que está haciendo el apóstol Pablo cuando, estando preso allá, cuando uno está preso, hermano, lo primero que trata es de justificarse, de llamar a algún abogado o lo que sea? Pero ¿qué hizo el apóstol Pablo? Lejos de decir, me están acusando injustamente, soy ciudadano romano, tengo derecho y cualquier otra cosa que hubiese querido decir, sin embargo, hermano, se pone allí a dar testimonio de cómo la luz de Cristo alumbró su vida. Y hermano, es una obra que Dios hace y que a veces nos sorprende, porque Dios, hermano, toca a cada uno y habla a cada uno en la medida que Él quiere. Recuerde la historia de Samuel. ¿Fue Samuel, no, el que era un niño, o no era Samuel? Allí que la madre había hecho una promesa, si me concedes esto, dice, quitar la afrenta de mí, de ser estéril, de no poder tener hijo, yo lo voy a dedicar a ti. Y el marido, temeroso de Dios, le dice, está bien, dice, pero tené cuidado de cumplir lo que le prometiste a Dios. Y cuando llegó el tiempo y era un niño pequeño, lo llevó allí y siendo un niño pequeño se acostaba y escuchaba la voz de Dios que le hablaba. El otro día, el nene mío que tiene 6 años, Elijah, encontró un pajarito tirado en la calle, en la vereda ahí. Y bueno, agarró una tapita y unas pajitas ahí, le quiso hacer un nido. Le dijimos, no, déjalo a ver si la madre lo rescata. Lo dejó y al otro día el pajarito estaba en el mismo lado, estaba vivo todavía. Entonces le digo, bueno, está bien, cuídalo, trata de darle agua, le mostramos todo. Y se trajo que había encontrado en un campito, había encontrado unos nidos caídos por el viento, y se trajo un nido, lo puso dentro del nido, y allí le daba agua con una uña postiza ahí para poder metérsela en el pico, pedacito de lombriz y todo. Y sobrevivió 2 o 3 días el pajarito hasta que se murió cuando él había arrancado la escuela de verano, cuando vino, y mi pajarito, ¿cómo está? El pajarito se murió. ¿En serio? Me decía, dice, bueno, está. Entonces, pasó eso, ¿qué lo hiciste? Lo enterramos el pajarito. Vamos a regar al campo. Y cuando veníamos, dice, papá, dice, hoy estuve orando. Digo, ¿sí estuviste orando? Le digo, ¿qué estuviste orando? Dice, estuve orando, le digo, ¿y qué dijiste? Y dice, Dios, te pido que te acuerdes de mi pajarito y le deje entrar a la patria celestial, dice. Pero hermano, ¿qué le quiero decir? Que a veces un niño recepciona más que las personas mayores de que hay una esperanza de vida eterna, de que Dios nos ha llamado para heredar vida eterna, y a veces somos ajenos a estas cosas. Y cómo es importante, como la palabra de Dios nos exhorta, dice, instruye al niño mientras es niño, ¿no? Y el comprometerlo, a veces lo invitan, venir, querer ir para tal lado, querer ir para tal otro, no, porque tenés reunión. En la reunión no se puede faltar, ¿no? Y el instarlo a esas cosas, Dios allí también va haciendo la obra, hermano, porque como la hizo en Samuel, Dios no hace distinción de persona, hermano. Lo hace en el malhechor clavado en la cruz, lo hace en un anciano, en la cama de un hospital, lo hace en unos pastores que están haciendo su trabajo en medio del campo, lo hacen los perseguidores, lo hacen los religiosos que iban, ni siquiera los rollos de la ley, llevaba abajo cartas para autorización para arrastrar y meter preso a los creyentes, y Dios, hermano, hace una obra. Y Dios levanta y usa al que quiere. Por eso es importante cuando esa luz que no había alumbrado, que era una visión, era una vista anticipada. Es como si usted va a hacer un viaje y dice, bueno, me voy a ir a pasear, póngale a cualquier lado, a Bariloche, y no conoce Bariloche, y agarra y empieza a mirar un video y empieza a interiorizarse cuántos son los grados que hay, qué tipo de ropa tiene que llevar,
y otra serie de datos que le pueden ser útiles. Isaías, hermano, vio así como ver una cosa a futuro, pero no era una cosa para él. Él no iba a ver la liberación, no iba a ver esa luz resplandeciente más que en esa visión. Pero, hermano, hubieron bienaventurados que tuvieron la oportunidad y fueron alumbrados, hermano, por esa luz de Cristo. Y cuando alguien es alumbrado por la luz de Cristo, como el apóstol Pablo, se deja de preocupar de llamar un abogado, de defenderse, de lo que sea, si estaba más interesado, ya que Dios me dio la oportunidad de dar testimonio de lo que Dios ha hecho en mí y cómo Dios me llamó. ¿Por qué piensa que el apóstol Pablo, hermano, no agarró para otro lado cuando todos le profetizaban? Te esperan prisiones, te esperan cadenas, te esperan azotes. Pues voy a aprovechar la oportunidad y al que me esté golpeando y al que me esté azotando, al que me encadene, al que me acuse, también le voy a dar la palabra, hermano, porque el mensaje de salvación, Cristo murió, hermano, por aquellos que escogió. Y nadie sabe ni puede acusar ni discriminar, decir, este sí, este no. La elección, hermano, es de Dios, cuando Dios mismo confirma a través de su Hijo, dice, no me elegiste vosotros a mí, yo os elegí a vosotros. Que Dios los bendiga, hermano.